todos nuestros hermanos de COC Brisas. Es un placer para mí estar con ustedes. Soy la pastora Jenny Ruiz de COC La Chorrera y en esta oportunidad quiero hablarle de algo muy importante para nosotros dentro del ministerio, como es el servir a nuestro Padre Celestial. Creo que eso es uno de los significados que cuando decimos somos cristianos o creyentes nos hacen reflejar qué hacemos es servir a Dios. Y una de las cosas que a mí me llama la atención que cuando yo conocí a Cristo en el 2006, gracias a Dios que el Señor me encontró y trató conmigo y creo en Él, lo acepto como mi Señor y Salvador. Y en ese momento que uno ve la realidad y las condiciones, cómo estaba uno, muerto en delito, en pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios y surge algo muy importante. Uno no sabe cómo agradecer primeramente a Dios de todo lo que Él hizo en esa cruz, de todo ese hecho tan impresionante de dar su vida por uno, por nuestras vidas, por limpiarnos, por darnos esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y una de esas cosas son las que me impactan en mi vida y lo primero que yo deseaba era poder servir. Y yo, ok, pequeñita y todo, y estoy llegando a la iglesia, pero mi anhelo es, yo no puedo quedarme con mis manos cruzadas, quietas, yo quiero hacer algo para el Señor. Yo no tengo cómo pagar todo lo que Él ha hecho en mi vida, en mi salud, en mi familia, en todo. Mi vida cambió totalmente. Y cuando yo llegaba a la iglesia, había los señores, porque eran los adultos mayores los que servían en la iglesia. Y me llamaba mucho la atención porque nadie tiene tiempo para servir a la iglesia, sino eran los adultos muy mayores en la iglesia. Y yo llegaba porque me gustaba llegar temprano al templo y me postraba en el altar porque es uno de los lugares que más me gusta siempre estar ahí conversando con el Señor. Y veía, ¿verdad?, que habían abuelitos y les decía, ¿en qué les puedo ayudar? Y que no, tranquila, usted es nueva. Y no, yo vine a servir a Dios. Y me puse con ellos empecé a limpiar los baños, y no porque, vamos a suponer, uno, por lo menos, yo que tengo un estudio, una licenciatura, estabas terminando una maestría, y uno puede decir, bueno, servir solamente son para las personas que no han estudiado o aquellas que fueron contratadas. No, para mí el servir era lo más importante, porque en cada vez que yo adquirí el conocimiento de la palabra de Dios, que es algo muy importante, y póngalo siempre en su corazón y en su base, que lo más importante es conocer la palabra de Dios. Y fue tentado, ¿verdad? Él dice que solamente a Dios nos postraremos y a Él solo serviremos. Entonces, siendo el Hijo de Dios como hombre, ¿verdad?, fue tentado por Satanás y Él nos da esa palabra de servir solamente a Dios. ¿Cómo voy a servir? Entonces empecé a servir con ese corazón, con esa disposición, con esa entrega, apasionadamente. Entonces fui entendiendo poco a poco el valor del servicio. Empecé a apoyar a los adultos mayores, limpiaba los baños, no importaba el título que yo tenía, yo iba a servir. ¿Sabe qué? ¿Con quién me comunicaba? Con Él. No me importaba lo que decían los demás, porque llegaban las personas, se sentaban, todo muy bien, pero era mi trato y mi relación con Dios. De ahí fui aprendiendo algo muy importante, y yo sé que antes de terminar aquí con la pastora Dayana, algo muy importante es que el servicio empieza desde ver el mejor modelo, Jesucristo. Jesucristo se apartaba. El servicio empieza desde la oración, de mi relación con Dios. Amén. Desde ese momento, ¿cómo podemos servir si nosotros no estamos bien delante de Dios? No es hacerlo porque me mandan, sino que me nace de mi corazón. Tiene que haber esa primera comunión, esa relación, ese amor
genuino con Dios. No hacerlo para que los demás me vean, ni por apariencia, ni porque me mandan. Debe nacer de nuestro corazón. Y primeramente me presentaba delante, y siempre me presento delante del Señor, diciéndole al Señor, ¿cómo estoy? ¿Verdad? Y tenemos que reconocer que siempre estamos mal, porque vivimos en este mundo que nos ofrece muchas cosas. Y el Señor Jesús lo vivió, ¿verdad? Cuando fue tentado 3 veces. Pero nosotros todo el tiempo somos tentados. Entonces, ¿qué tenemos que presentarnos? Pidiéndole siempre al Señor, perdónanos si te hemos fallado. Queremos estar bien, que lo que hagamos, que lo que toquemos, o aún la misión de servir a través de llevar el Evangelio, estemos bien delante de ti. Entonces, es muy importante que nuestro interior y nuestro exterior, delante de los ojos de Dios, esté bien para servir. Pero que te nazca desde el corazón, porque no hay mayor satisfacción, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que hemos sido creados para servirle a Él. Así que Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad que me dan y espero que sea un mes que podamos ponerlo en práctica. Bendiciones. Buenas noches, Dios me los bendiga, hermanos. Estamos aquí hoy para compartir una palabra que el Señor nos trae, una palabra de bendición. ¿Verdad? Como sabemos todos, en este mes de agosto la iglesia está celebrando el mes, ¿verdad?, del servicio. El servicio a Dios, el servicio a nuestro Señor, que es muy importante y lo vamos a ver hoy en esta enseñanza que el Señor nos trae el día de hoy. Así que bueno, vamos a presentarle este tiempo al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en medio de tu pueblo, mi Rey. Oh, Señor, te entregamos este tiempo, te entregamos, Señor, Padre, todo esto que se va a decir, Señor, a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos que escucha esta palabra, Señor, que sea un reflejo de ti, Padre Santo, y que podamos entender, comprender, abrir nuestro corazón, nuestra mente y saber que la fidelidad al servicio de Dios es algo sumamente importante en la vida de cada cristiano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Como pues comentamos, el tema se titula La fidelidad en el servicio a Dios. Amén. Entonces, como dijimos, pues en nuestra oración, esa fidelidad al servicio de Dios es sumamente importante para todos los cristianos, ¿verdad? Entendamos eso, que el servicio no es solamente para algunos de los cristianos y otros no, es para todos los cristianos, los cuales Dios nos llamó a servir. Y en el transcurso de esta enseñanza vamos a entender por qué. Vamos a hablar de la parábola de las, ¿cómo le digo?, de los talentos. Esa va a ser nuestra cita base de la cual vamos a hablar en esta noche. En esta parábola se estableció un principio muy importante para todos nosotros los cristianos, los cuales debemos de tener en cuenta y que debemos saber, debemos entender que algún día, no muy lejano, todos vamos a tener que entregarle cuentas al Señor de todo lo que Él nos ha dado. El Señor, como hemos mencionado en enseñanzas anteriores, el Señor nos ha dado dones y talentos. Y esos dones y talentos el Señor nos los ha dado, ¿verdad? No para que lo tomemos y nos los metamos al bolsillo y nunca lo saquemos a la luz, sino al contrario, para que lo pongamos al servicio de nuestra iglesia, al servicio del prójimo, ¿verdad? Para eso Dios nos dio esos dones y talentos. Así que esos son principios, ¿verdad?, que están establecidos en la Biblia.
es un principio. Y muchas veces hablamos de principio, pero realmente, ¿qué es un principio? Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, ¿verdad? Respetar la vida de los demás. Son principios que siempre hay diferencia. Como digo, siempre las cosas de Dios son diferentes a como el hombre la maneja. Siempre repito la misma frase. En el mundo natural hay principios que en el tiempo varían, en el tiempo van cambiando. Entonces, al final no son ningún principio, ¿verdad? Los principios bíblicos son aquellos que no varían en el tiempo. Si seguimos este mismo ejemplo, ¿verdad? Que como el que le acabo de dar, donde decimos de que no mentiremos, ¿verdad? Esto porque está establecido cuando Dios lo estableció en los mandamientos que le dio a Moisés, ¿verdad? Amar al prójimo. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esos son principios que cuando Dios los estableció, hasta la fecha no ha variado, sigue igual. Dios nos sigue diciendo lo mismo. Ama a tu prójimo, ¿verdad? No mientas, no mates. Son principios bíblicos que nunca han variado y no van a variar. Eso es un principio bíblico, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de principios, pero no conocemos realmente el significado de lo que es un principio bíblico. Amén. Así que vamos a leer, ¿verdad? Mateo 25, del 14 al 30, que es la parábola que le comentaba, ¿verdad? La parábola de los talentos. Y esta parábola, esta palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y
al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gloria a Dios. Esta parábola tiene muchas cosas interesantes que tal vez nosotros hemos ignorado por mucho tiempo. Así que vamos a tratar pues de tocar varios puntos de ella para entender y que la pongamos en práctica, de que Dios nos revele aquellas cosas que tal vez no lo habíamos entendido anteriormente y darle la importancia que merece, porque es muy importante en la vida del cristiano. Amén. El Señor se fue por un tiempo no determinado, ¿verdad? Como saben, esta es una parábola y esta parábola pues la vamos a llevar paralelamente en la vida espiritual, en lo que Dios nos quiso decir a través de esta parábola, aplicándolo a nuestras vidas. Amén. Así que como primer punto dice, el Señor se fue por un tiempo no determinado. Aquí está hablando pues, entendemos que el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Hace más de 2000 años, vivió entre nosotros, entre los hombres, allá en Israel, ¿verdad? Donde creció, donde llegó el tiempo de él de desarrollar el ministerio, donde él predicó la palabra, las nuevas esperanzas para el hombre, ¿verdad? Y posteriormente fue muerto, fue crucificado por su propia gente, y luego de su muerte fue resucitado por Dios Padre, y él ascendió a los cielos y está junto al Padre hoy en día. Así que por eso es que dice, el Señor se fue por un tiempo no determinado. No determinado porque acuérdense que también Él va a regresar. Y ese regreso del Señor es pronto. Es lo que entendemos, es lo que percibimos en el Espíritu, que nuestro Señor Jesucristo pronto regresará por su iglesia. Amén. Así que el Señor Jesucristo vino a la tierra como hombre, cumplió la ley de Moisés al pie de la letra. Y al cumplir, pues esa ley de Moisés nos libró de la maldición de la ley, ¿verdad? Él murió en la cruz por nosotros y pagó todos nuestros pecados. Así que después que murió, pues Dios Padre lo resucitó y Él está allá al lado del Padre y aún sigue trabajando por nosotros. Él sigue abogando por cada uno de nosotros. Amén. Pero cuando Él se fue, cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, después de haber resucitado, que Él estuvo en la tierra por 40 días, donde se le reveló a sus discípulos y a mucha gente, ¿verdad? Él le dijo que él enviaría al Consolador, Él enviaría al Espíritu Santo, que era algo que nos convenía. Al él marcharse, el Espíritu Santo iba a ser la guía de todo cristiano, de todo creyente, ¿verdad? Y así ha sido, ¿verdad? El Espíritu Santo vino y cayó aquel día de Pentecostés y es el que le revela a cada creyente, ¿verdad? Por dónde debemos de caminar. Y es el que nos guía en las tareas que Dios nos ha encomendado, porque Dios nos dejó tareas que tenemos que hacer. Y esas tareas, como les decía, no es para algunos, sino para todo creyente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso vamos a leer Juan 14, versículos 15 y 16, que dice así: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Entiéndase bien lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre, escúchese bien, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes, ¿verdad? Eso se lo estaba manifestando a sus discípulos, a sus seguidores en el
en ese momento en que les comentaba antes de él ascender a los cielos, ¿verdad? Entonces, y hoy en día sigue siendo igual para nosotros, ¿verdad? Si nosotros demostramos realmente que la amamos y que somos fieles, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. El Señor, siguiendo la parábola, pues, el relato de la parábola, el Señor confió sus bienes a sus discípulos. Amén. Como bien nos dice la parábola, que el Señor se fue por un tiempo no determinado y él entregó sus bienes a sus siervos, ¿verdad? A los que trabajaban con él. Él los llamó y les dio instrucciones. Amén. Él los instruyó, ¿verdad?, de lo que quería que hicieran con sus bienes que le iba a entregar por un tiempo no determinado hasta cuando él regresara. Vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow, tremendo. Mire, qué claro habla el Señor en su palabra en esto. Dice, para instruir en justicia. Él instruyó a sus siervos, ¿verdad? Y dice que a fin de que el hombre de Dios, o sea, está hablando de ustedes, de mí, ¿verdad? Que somos seguidores, creyentes de nuestro Señor Jesucristo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Verdad? ¿Y dónde están todas esas instrucciones? ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios, de la Escritura. Allí están todas las instrucciones que nosotros tenemos para hacer toda buena obra, para ser gente exitosa en lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, debemos tener presente, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida todos los días de nuestras vidas. De ponerla, ¿qué? Por práctica. Porque allí es donde vamos a conseguir el éxito, ¿verdad? Cuando la ponemos por obra, en práctica, esa palabra de Dios, esas instrucciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Amén. Así que a cada uno de sus siervos le dio porciones diferentes de sus bienes. Dios nos da, como le decía, dones y talentos, pero nos da dones y talentos diferentes a cada uno. Y asimismo, como nos da dones y talentos diferentes, ¿verdad? Asimismo le da diferentes capacidades a sus hijos. Hay algunos que le dan más capacidades que a otros, ¿verdad? Y es así como hablábamos de Salomón en la prédica pasada, de que Salomón fue el hombre más sabio, porque Dios le dio esa sabiduría, porque eso fue lo que él pidió. Y aparte de la sabiduría, le dio muchas otras cosas más, ¿verdad? Porque se agradó de lo que Salomón le había pedido en ese momento. Pero asimismo hay diferentes capacidades que le da. Todos no hacemos lo mismo dentro del servicio al Señor, ¿verdad? Pero no quiero entrar en cuál es más importante que la otra, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Así que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. En 1 Corintios 12:31 la palabra de Dios dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pero mire lo curioso. Yo no sé si alguna vez usted le ha orado al Señor y le ha pedido por el don que usted desea. Porque la palabra nos muestra aquí que nosotros tenemos
que pues anhelar esos dones y anhelar los mejores y pedírselo al Señor. Y como en ocasiones le he dicho, y lo dijo creo que en la última prédica, tal vez muchos de nosotros todavía no conocemos los dones espirituales que el Señor nos ha dado, esos talentos sobrenaturales que el Señor nos ha dado y que nosotros no lo hemos podido poner en práctica porque no lo sabemos y está haciendo ¿qué? Un desperdicio. Y es allí donde la palabra, donde leímos en antes, donde la palabra nos dice que Dios en algún momento nos va a llamar y nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dado. Cuando dice de lo que nos ha dado, es sobre esos talentos. ¿Qué hiciste con esos talentos que Él nos dio? A todos nos va a llamar y nos va a sentar y nos va a preguntar qué hiciste con esto y esto que yo te di. Vamos a ver qué hiciste. Así que ahí es donde vamos a rendir cuenta. Y es allí donde yo anhelo que tú y yo tomemos conciencia de esta situación. De que vamos a rendir cuenta y en base a lo que Dios nos ha dado. Cuando yo me pongo a pensar en eso, créame que me da cierto temor. Me da cierto temor de saber si de lo que Dios me ha dado he hecho las cosas bien o no, ¿verdad? Entonces, le confieso que me da cierto temor, así que tengo que preocuparme de tratar de siempre ser un servidor del Señor fiel a lo que Él me está pidiendo. Amén. Los siervos, hablando de la parábola, los siervos estos trataron de forma diferente lo que Dios le dio, ¿verdad? En el caso de la parábola, Dios le dio unos talentos, pero no se refería a dinero, ¿verdad? Le dio diferentes denominación o diferente cantidad de dinero a cada uno de sus 3 siervos. Unos fueron diligentes, 2 de ellos fueron diligentes y el otro fue irresponsable, ¿verdad? No fue diligente el tercero. Así que los que fueron diligentes fueron los que fueron fieles y tuvieron éxito. Eso nos debe hablar a nuestra vida. Si nosotros somos fieles al Señor, vamos a ser exitosos, porque Él nos va a respaldar. Pero ahí está el secreto de todo esto que estamos hablando, la fidelidad al servicio del Señor. La fidelidad. El otro, ¿verdad?, fue irresponsable. Así que el otro no le fue nada bien. Así que todo esto es para que nosotros lo tomemos en cuenta en nuestra vida. Porque esto no es una historia solamente donde Dios nos ilustra eso y ya. No, eso es para nuestra vida. Eso hay que aplicarlo a nuestra vida. Por eso en cada enseñanza que nosotros recibimos de la palabra de Dios, siempre debemos llevarla a la aplicación personal. ¿Qué Dios me está hablando acerca de esto? ¿Qué es lo que hacemos normalmente con las enseñanzas de los grupos pequeños? Sí, cuando vemos el material, en la última parte dice aplicando. Eso que dice aplicando es aplicar a la vida personal de uno. ¿Qué voy a hacer ahora con lo que acabo de aprender? Así que eso es lo que quiere el Señor que te lleves hoy. Que lo apliques a la vida, lo que Él te está mostrando el día de hoy en cuanto al servicio y la importancia de ser fiel. En Romanos 2:6 dice la palabra, en la versión NBI dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Así que más claro no puede estar. Dios va a pagar de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, de acuerdo a lo que Él nos dio.
¿Y qué hicimos con esos recursos que Él nos dio? ¿Lo utilizamos bien? ¿Obtuvimos ganancia? ¿Verdad? Cuando trabajamos, ¿verdad? Trabajamos para una empresa que el principal objetivo de la empresa es obtener ganancia. Pero esa empresa, para poner en marcha el negocio el cual está emprendiendo, tiene que invertir un dinero, ¿verdad? Y tiene que ejecutar muchas cosas para poder obtener una ganancia. Pero tiene que haber un movimiento continuo de trabajo, de diferentes tipos de actividades, todas enfocadas al negocio que se dedica a la empresa. ¿Con el fin de qué? De obtener una utilidad. Asimismo es para el reino de Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad? De acuerdo al trabajo que hemos hecho, nos va a pagar. Y Dios paga bien, como nos dice la palabra. Así que tenemos pues que enfocarnos en ese servicio al Señor, en no ser negligente como este último siervo, ¿verdad? Que agarró el dinero y lo enterró, no quiso hacer nada, enterró el dinero y él interpretó totalmente equivocadamente las instrucciones del Señor. Y es por eso que es sumamente importante comprender la palabra de Dios, porque él no entendió las instrucciones y él se enfocó en que el Señor era malo, que era esto y era lo otro, y él prefirió mejor, tú sabes que yo guardo esta plata y cuando él regresa, así mismo yo se la voy a dar y él no se va a poner bravo porque le estoy devolviendo lo que él me dio. Pero es que él no entendió las instrucciones que les dio. Los otros dos sí entendieron que tenían que trabajar, que tenían que ponerse al servicio, que aunque el Señor no estaba, ¿verdad? Ellos tenían unas instrucciones que Él había dado y tenían que trabajar para poder rendirle cuenta cuando Él regresaba. Eso era lo que había que hacer y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos nosotros en la misma situación. Ahorita el Señor, nuestro Señor, ¿verdad? Ascendió a los cielos y está allá, pero en algún momento va a regresar. Pero mientras tanto, nosotros debemos de estar trabajando, ¿verdad? Para el reino de Dios. Pero tal vez algunos de nosotros estamos bien sentados. Tal vez algunos de nosotros nos resulta más cómodo escuchar cada domingo la prédica y el resto del tiempo no hacemos nada para el Señor. Nos dedicamos a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres personales, pero no hay nada de productividad para el Señor. Así que por eso estamos celebrando el mes del servicio, porque es de suma importancia para todo cristiano el servicio fiel al Señor. Amén. No podemos ser como usted tal vez se debe acordar de la parábola aquella del buen samaritano, ¿verdad? Del buen samaritano, donde a un hombre pues lo golpean para robarle y todo lo demás. Y resulta que pasa un sacerdote y lo ve y pasa de largo. Pasa un levita, ve al hombre malherido y pasa de largo. Sin embargo, pasa un samaritano, ¿verdad? Y el hombre que estaba herido era un judío. Y judío y los samaritanos no se llevaban. Pero vino el samaritano y que lo atendió. Lo llevó a un lugar, le curó las heridas y le dijo a la persona que atendía ahí que lo tuviera ahí por varios días mientras él regresaba y que él cubría todos los costos que le ocasionaba, ¿verdad? Todo eso. Por eso es que se llama el buen samaritano, ¿verdad? Incluso aquí creo que no estoy seguro si se llegó a crear una ley
que le titulaban así el buen samaritano, para los casos donde en un caso de accidente, algún particular, si tenía el conocimiento, podía atender a una persona y salvarle la vida, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que ser como ese buen samaritano y no ignorarlo, como hizo el sacerdote y como hizo el levita, que se suponía, ¿verdad?, que debían de ayudarlo, pero no lo hicieron. Y así estamos muchos de nosotros, que tenemos que ayudar a otros, pero no hacemos nada. Recibimos a Jesucristo porque alguien nos habló, pero después de allí nos hemos quedado y no hemos abierto la boca, no hemos ayudado, no nos ponemos al servicio de nada en la iglesia porque no tenemos tiempo, y eso al Señor no le agrada. Amén. Amén. Tenemos aquí el otro punto que dice: llega el día de rendir cuentas al Señor a su regreso. ¿Verdad? Este es un punto donde muchas veces no meditamos sobre ese día. No meditamos del día de rendirle cuentas al Señor. ¿Qué le vamos a decir? ¿Verdad? Ha pasado pues más de 2000 años y muchas veces decimos al Señor: Cristo viene, y no ha venido. Pero tenemos que tener presente de que eso es una realidad innegable y que en cualquier momento nos va a agarrar, el Señor nos va a agarrar de sorpresa y va a venir lo que está escrito en la palabra de Dios, y muchos van a quedar, ¿verdad?, perplejos. Así que tenemos que estar anuentes a que la venida del Señor se va a dar y nos va a pedir cuenta. Así que el rendir cuenta es una clara prueba de dependencia del Señor, porque pues a Él le debemos todo. ¿Y a quién le vamos a dar cuenta si no es a nuestro Creador? De Él, de quien dependemos. Él fue quien nos hizo, ¿verdad? Así que eso es una clara prueba de que dependemos del Señor. Así que debemos estar bien con aquel del cual dependemos. En Romanos 14:12 dice la palabra: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. ¿Verdad? Toda rodilla se doblará delante del Señor. Todos vamos a reconocer que ese es el verdadero Dios, que ese es el Dios que nos hizo. Así que guste o no nos guste, vamos a tener que rendirle cuenta. Así que es mejor que ahorita nos pongamos a cuenta y si tenemos que cambiar algo en nuestra vida, es mejor que lo empecemos a hacer desde ya. Porque el Señor está viendo todo lo que estamos haciendo y nos va a sorprender con su venida, y entonces ya no va a haber vuelta atrás. Amén. Así que vamos a seguir. En 2 Corintios 5:10 dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Y yo le pregunto, solamente para tomar conciencia, porque de esto se trata, el objetivo de la enseñanza es para que tomemos conciencia de la importancia del servicio de Dios, de esa fidelidad al servicio de Dios, ¿verdad? Si nosotros sabemos que la Biblia nos dice esto y no hacemos nada, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo nos dice la Biblia que se llama eso? Pecado. Porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Estamos pecando delante de Dios. Pero muchos tal vez pensarán que no están haciendo nada malo. Pero no es así. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que tomemos conciencia de esto y sirvamos, empecemos a servirle al Señor como debe ser.
La recompensa del trabajo bien hecho es más recompensa. Mira, el Señor parece mentira, pero el Señor, para vivir, para caminar con el Señor, hay que trabajar. Hay que trabajar. Y esa es la recompensa. Y ya vemos por qué dice, los dos primeros siervos reconocieron el don y la gracia de Dios. Importante esto. Como le dije en antes, nosotros somos dependientes del Señor. Y el que nos da los dones y todos los talentos, ¿verdad? Y la gracia, es el Señor. Pero nosotros tenemos que reconocer de que Él es el que nos los da. No nos podemos envanecer y creer que somos nosotros, ¿verdad? Que somos y somos y somos. No, lo que somos porque el Señor nos los ha dado. Esos dones, esos talentos, esa gracia especial que Él nos da. Así que ellos entendieron bien y por eso ganaron al 100% lo que el Señor le había entregado. Porque ellos supieron reconocer, ellos sí acataron y entendieron las instrucciones que el Señor les dio, su amo, antes de emprender ese viaje. Y es aquí la importancia de entender la palabra de Dios, entenderla bien, para no captar un mensaje errado. Y es aquí donde han nacido muchas sectas y otras falsas doctrinas, porque interpretan las cosas de otra manera diferente y tendrán sus consecuencias. Así que entendamos bien la palabra de Dios y pongámosla por obra. Y ellos fueron recompensados y felicitados por el Señor. Y el Señor le dijo que entraran en el gozo del Señor, en el gozo. ¿Y ese gozo de qué se trata? Pues es el gozo, es la alegría espiritual que tú sientes cuando tú eres fiel al servicio del Señor. Cuando tú le sirves al Señor y tú sabes que lo que estás haciendo para el Señor, tú te has esforzado, has hecho todo lo imposible para que quede bien. Cuando tú finalizas esa tarea, tú te sientes con una satisfacción en el corazón, ¿verdad? Que no te lo da nada. No te lo da ni siquiera el pago de cada quincena que tú recibes en tu trabajo. Es un gozo especial que tú sientes cuando tú le sirves al Señor con esa verdadera fidelidad a Él. Así que Él te va a decir, gózate, y tu recompensa va a ser grande. Amén. Así que tu alegría espiritual va a ser tremenda. En Colosenses 3, 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gloria a Dios, tremendo, wow. Mire lo que Él nos dice, o sea, aún para nuestro trabajo secular, hagámoslo como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Que nuestro jefe secular acá, imaginémonos que es nuestro Señor y hagamos ese trabajo que le tenemos que entregar como si fuera para nuestro Señor Jesucristo. Así nos lo pide Él. Así nos lo pide Él, ¿verdad? Y la recompensa que vamos a tener es grande. La herencia, Él nos está hablando de la herencia. Usted se puede imaginar la herencia que Él tiene preparada para nosotros, ¿verdad? Hagamos caso a la palabra de Dios. Hagámosle caso a la palabra de Dios y pongámonos a servirle al Señor como debe de ser, amado hermano. Y todo esto que le digo va conmigo, porque esta palabra me ha hablado. Nosotros acabamos de salir de una vigilia de grupos pequeños, ¿verdad? Donde también el tema era el servicio. Y ese día, en cada una de las enseñanzas, recibimos
yo recibí en cantidad y tengo que ponerme a tono con el Señor para poder servirle como Él quiere. Y estoy seguro que a usted también le pasó lo mismo. Así que hagámosle caso al Señor, ¿verdad? El Señor nos da esa bonita oportunidad de enmendar las cosas que no podamos estar haciendo bien en este momento. Amén. El siervo fiel le será dada más responsabilidad, pero su recompensa será mayor y así se hará más grande delante de los ojos del Señor. Amén. Por eso le decía que es curioso, ¿verdad? La recompensa de aquel que hizo el trabajo bien, se le dará más responsabilidad, más trabajo. De repente tú estás aquí haciendo esto, hiciste tu trabajo bien, bueno, ahora te vamos a poner a un lugar más alto y te vamos a dar más responsabilidad porque has sido fiel con el Señor. Y eso le agrada al Señor. Y tienes que entender, pero tienes que entender que es así y que tienes que asumir, ¿verdad? Los retos, ¿verdad? Sabiendo que el Señor es quien te está poniendo a hacer eso y que Él te va a respaldar. En una ocasión, le cuento esto como anécdota, ¿verdad? Después que yo me gradué del Instituto Bíblico, eso fue en el mes de junio, como al mes y medio, a los 2 meses, me llamó la directora del Instituto Bíblico para ofrecerme que dictara una de las materias. Ya a mí se me había hablado previamente, el mismo copastor de la iglesia de Catedral de Vida me había comentado que si no me interesaba dar clases una vez yo me graduara. Y para mí, en ese momento, era un honor, ¿verdad? Que me dijeran eso, porque tantos estudiantes que se gradúan, pero son pocos, ¿verdad? Los que le dan esa oportunidad. Y resulta que me llamaron a los 2 meses de haberme graduado y la directora del instituto me dice que estaba interesada en que yo diera la materia de introducción al Antiguo Testamento, justamente lo que empezamos a dar en la escuela bíblica. Pero ¿qué pasó? Que en el momento que ella me dijo eso, de una vez mi mente se fue al recuerdo de cuando yo di esa materia, porque es una materia de primer año, ¿verdad? Y me acordé de la profesora que nos dio, de la sierva que nos dio esa clase, y esa profesora, esa hermana, wow, era una catedrática en ese tema que estaba dando sobre la introducción al Antiguo Testamento. Manejaba ese tema de una manera extraordinaria. Y entonces, ¿qué pasó? Yo me puse a comparar de que tal vez yo no tenía el conocimiento que tenía ella, a pesar después de que me iban a dar un material donde yo me tenía que preparar. Y yo le dije que para esa materia no, que yo esperaba otra materia cuando surgiera. Así que lo dejé así, ella me dijo, está bien, no hay ningún problema. Pero después me hice, hablando con un hermano de la iglesia, que él fue profesor mío del Instituto Bíblico, pero aparte es amigo de la familia, ¿verdad? Y él me dice, Aristides, si yo me hubiera enterado de eso, yo te digo que la tomes. No rechaces nada de lo que te ofrezcan. Todo lo que te den para enseñar, tómalo, ¿verdad? Porque hoy me di cuenta de que rechacé esa oportunidad, ¿verdad? De que Dios me la estaba dando, ¿verdad? Pero me puse a compararme con la otra persona. Y lo que tenía que hacer era confiar en que el Señor me iba a respaldar en lo que iba a hacer. Esa tenía que ser mi actitud, de servirle al Señor, porque al final Él es quien nos abre las puertas para servirle. Él es el que nos abre las puertas para promocionarnos, ¿verdad?
porque Él nos tiene destinado a dónde nos va a llevar, a qué ministerio nos va a poner a trabajar. Así que después de esa conversación, pues me sentí incómodo con el Señor, pero bueno, son experiencias y sé que Dios nos da nuevas oportunidades. Así que pues le quería compartir eso que me pasó en algún momento. Así que como último punto, el castigo por el trabajo mal hecho, ¿verdad? Porque así como los que fueron fieles, los que fueron responsables, recibieron, ¿verdad?, esa recompensa del Señor, le dieron más trabajo también, sí, pero ese es parte del asunto, ¿verdad? Pero van a tener una paga tremenda de parte del Señor, van a recibir una herencia, pero lo contrario va a ser de aquel negligente, de aquel que se le dio las mismas instrucciones que los demás y no hicieron nada o lo hicieron mal. Entonces allí van a pagar las consecuencias del que es negligente. Así que ese es lo que el Señor quiere que entendamos hoy, que seamos unos siervos fieles a su servicio, de que tenemos que, Él nos llamó a cada uno de nosotros, Él nos escogió, pero ¿para qué? Para darnos salvación, pero también para darnos trabajo a todos. Así que pongámonos, ¿verdad?, a poner la obra del Señor en marcha, a servir en todo lo que nos indiquen, ¿verdad? El Señor es quien nos va a abrir las puertas. En Colosenses 3:25 dice la palabra: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Eso téngalo claro. Y si nosotros, como decíamos antes, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos haciendo ¿qué? Injusticia. Estamos siendo ¿qué? Injusto. El levita y el sacerdote vieron a su compatriota malherido y ahí solo iba a morir, ¿verdad? Pero ellos sabían ellos sabían que podían hacer una obra buena atendiendo a esa persona y salvarle la vida por la acción que pudieron haber tomado. Pero ¿qué hicieron? Ignoraron el asunto, ignoraron a esa persona. Entonces, eso es una acción totalmente injusta, quedarte, ¿verdad?, sin hacer nada. Y a eso es lo que Dios nos está diciendo, que el injusto, ¿verdad?, ese va a tener su paga también. Y Él no hace acepción de personas. Así que pues con esto yo quiero dejarte esto en el corazón, de que sepas de que Dios quiere que seamos fieles en el servicio que le estamos brindando. Y que no rechacemos, ¿verdad?, el trabajo que Él quiere que hagamos. El Señor tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que ser fieles en lo que hacemos en el Señor. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Rey, por esta palabra. Señor, Padre, que entendamos que nuestro trabajo, Señor, para ti tiene que ser fiel, tiene que ser con mucha responsabilidad, tiene que ser en el temor hacia ti, Padre de la gloria, mi Rey. Señor, yo te agradezco, Señor, por este tema que tú has traído en medio de nuestra iglesia, Señor. Padre, porque muchas veces no entendemos las instrucciones que tú nos das en tu palabra, mi Rey. Señor, esto es de suma importancia en la vida de nosotros, la fidelidad al servicio de Dios, porque muchas veces nos hacemos lo fresco, Señor, y queremos hacer solamente las cosas que nos agradan, las cosas que solamente nos ponen en
en evidencia delante de los demás de que estamos haciendo algo para el Señor, pero nuestro corazón está siendo vano, está siendo falso, Señor. Oh, mi Rey, por eso te pedimos, Padre, que tú hables a nuestro corazón, de que tú toques nuestras vidas, Señor, y que nos hagas tomar conciencia, Señor, de que tenemos que hacer, Señor, todo lo que tú nos mandes, Padre de la gloria. Oh, Señor, bendice nuestras vidas, Señor, Padre, que atendamos, Señor, todos tus negocios, mi Rey, que tu venida está pronta, Señor, Padre, y que tú vendrás por una iglesia, por una iglesia fiel y verdadera, Señor, Padre, por aquellos que te sirvieron, Señor, que entregaron su vida por ti, Señor, Padre de la gloria. Bendito eres, Señor, Padre. Oh, mi Rey, tú, Dios Todopoderoso, Señor, nos diste ejemplo para que siguiéramos, Señor, todo ejemplo tuyo. Tú hiciste, Señor, trabajaste por 6 días, Señor, para hacer toda la creación, y el 7º día lo diste como día de reposo, como día de descanso, para dedicártelo a ti, para recordarnos, Señor, de todas las cosas que tú has hecho para toda esta humanidad, Señor, Padre. Pero trabajaste 6 días. Entre esos días, Señor, no hiciste a nosotros, los seres humanos, hiciste al hombre a tu imagen y semejanza, Señor, para que imitara el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces, Señor, Padre, dejamos de hacer eso, mi Rey, y hacemos las cosas que no debemos, Padre de la gloria. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros y guárdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Padre, para que hagamos las cosas de una manera mucho mejor, Señor, delante de tus ojos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Ok. Vamos ya por último a dar la bendición sacerdotal, ¿verdad? Basada en el libro de Números 6, del 24 al 26, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oh Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada familia, Señor, Padre, trae bendición en medio de toda circunstancia, Señor, que está pasando en el mundo, mi Rey. Padre, toma control, guarda a tus hijos, Señor. Padre, bendice los hogares de cada uno de nosotros, Señor, Padre. Y que al final, mi Rey, hayamos podido comprender, Señor, de que nuestro servicio, Señor, debe ser con fidelidad, con responsabilidad, Padre, y con esa pasión, Señor, en la cual debemos de vivir para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración, y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes